Antes de empezar con este video, tengo que decirles que yo era una de las personas que creía que viajar para ir a la playa no valía la pena. Así que teniendo en cuenta eso, hoy vamos a analizar si vale o no la pena viajar a Cancún, uno de los lugares más populares que hay en todo el planeta. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy les voy a contar mi experiencia en Cancún, si realmente vale la pena o no, si es un destino caro o barato. Es de los más famosos del mundo, sé que muchas personas van para allá todos los años, entonces les voy a contar cómo está la cuestión, les voy a dar precios, qué fue lo que hice, si está sobrevalorado o no. Así que aquí les va. Arrancamos desde el aeropuerto. Usted llega a México, al aeropuerto de Cancún, y necesita un transporte para ir desde el aeropuerto hasta la ciudad, que está como a 20 minutos. A lo que entiendo, los taxis son caros, usted puede pedir un Uber que también es carillo, y para que lo usen de referencia, nosotros conseguimos un transporte que nos cobró $50 a 7 personas para ir del aeropuerto a la ciudad. Yo creo que me pasé de ofertón, pero lo pueden usar de base. De 50 a 90 más o menos está el transporte para 7. Después de eso pasamos al hospedaje, en dónde se van a quedar, qué es lo que hay. Resulta que Cancún lo podemos dividir en dos partes. Está la zona hotelera, que es como un brazo que está ya dentro del mar. Ahí es donde están los Airbnbs más caros, los hoteles más caros, los todo incluido. Esa es la zona élite, se podría decir, de Cancún. Es donde está la fiesta, el turismo, las buenas playas. Y después está más atrasito como la ciudad de Cancún, que ahí me encontré que todo valía la mitad. Así que dependiendo de lo que usted quiera hacer, si usted quiere ir y estarse en un hotel todo incluido, ahí tranquilo todos los días, obviamente tiene que ir a la zona hotelera. Pero si ustedes, al igual que su servidor, quieren ir y van a ir a conocer cenotes, van a ir a Xcaret, van a ir a las pirámides y a todo lado, ustedes nunca van a estar en su hotel. Entonces, ¿para qué se van a quedar en un todo incluido? Explíquenme, por favor. Entonces, conseguimos un Airbnb en la ciudad baratísimo. Recuerdo que costó como $700, 6 o 7 noches para las 7 personas que íbamos. Imagínense, $100 cada día dividido entre los 7, baratísimo. Ahí les va a aparecer en la pantalla cuánto costó la noche. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué hay para hacer? Si vale la pena, si es caro o barato. Pues resulta que la zona hotelera es la zona donde usted va si usted quiere fiesta o si usted quiere playa mezclada con fiesta, porque en esa zona hotelera, que por cierto se va barato en Uber o se va barato en transporte público, vale 60 centavos de dólar un bus. Obviamente es el transporte público, usted tiene que esperar que pase, pero me explicaban que pasa muy rápido si ustedes fueran bajos de presupuesto. Ir a la playa es completamente gratis. Por ejemplo, la playa que está donde está toda la fiesta, en la zona de Cocobongo, que es como la disco más famosa que hay en Cancún. Esa playa es completamente gratis, está full de gente, suena la música de todas las discos que hay alrededor. Incluso hay beach party. Si usted quiere ir y entrarle duro, vale como $80 desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y usted sale que usted no sabe en dónde está, si en Tailandia o en México. Después hay playas más familiares que está demasiado tuanis, que haya seguridad en la playa, hayan ranchitos gratis en la playa y todo gratis. Esa playa se llama Playa Delfines. Aquí les estoy dejando unas tomas, una playa espectacular también. Luego nos encontramos con los tours y diferentes cosas que hay para hacer en Cancún. Uno de los más famosos es el tour a Isla Mujeres. Para ese tour hay que agarrar ya sea un ferry, un catamarán, un yate, dependiendo del nivel que usted quiera. Nosotros nos fuimos en un tour en catamarán, iban un montón de personas. Eso sí, lo que les voy a contar es súper turístico. Cancún es una zona súper turística, cero de ir a hacer turismo auténtico. Entonces esto es turismo puro. Fuimos en un catamarán con un montón de gente. Que ojo, aquí hay un truco. El catamarán decía que era barra libre todo el camino y eso es medio estafa, por decirlo así, porque usted primero va y hace snorkeling con un montón de gente. Es un toque incómodo porque son demasiados. Aquí les estoy dejando
tomando unas tomas. Cuando usted se da cuenta, le agarró la pierna a uno o le patearon la cara a otro y así. Ahí básicamente lo que ves son unas estatuas que hay en el agua y demás. Y hasta después de que sale de eso, ya prácticamente llegando a Isla Mujeres, abren la barra libre, que es de un guaro de dudosa procedencia. Yo no sé, yo tendría miedo de meterme eso en el cuerpo. La goma que debe de dar, no la quiero ni imaginar. Pero ese fue como el único defecto que le encontré al catamarán. Fuera de eso, el tour es espectacular, el agua es espectacular, la isla es una cosa maravillosa. Tiene una playa que se llama Playa Norte o Punta Norte, que era la más linda, yo creo que yo vi en todo el viaje. Pero aquí va otra cosa, averigüen bien a dónde va a ir el catamarán y a dónde va a parar, porque ese catamarán solo nos dio 1 hora para llegar y darle una vuelta a la isla. Nosotros rápidamente tuvimos que rentar un carrito de golf. También ustedes pueden pagar un taxi, pero no sé, ir dentro de un carro a conocer lugares en una isla no me llamó tanto la atención. Nosotros rentamos un carrito de golf, $60 creo que valía la hora. Ahí todo es caro, no hay escapatoria, no hay otras opciones. Rentamos el carrito, fuimos hasta la punta a conocer como unos monumentos y un lugar que había ahí muy especial, y apenas nos dio chance de volvernos e ir 5 minutos a esa playa que estaba espectacular. Entonces, si a ustedes les gustaría ir más a la playa, averigüen bien el itinerario del catamarán, que yo cometí ese error. Después de ahí, el catamarán fue a una zona que es un parque donde está un buffet que ya está incluido en el pago del catamarán, hay piscina, pero las actividades con delfines y todas estas cosas que son famosas en Cancún no estaban incluidas en el pago del catamarán. El catamarán nos costó como $40-50 por persona con todo lo que les estoy diciendo. El buffet la verdad es que estaba bastante bueno. Extra, mi familia quiso hacer la actividad con delfines que toda la vida la había querido hacer. Yo no sé si estos delfines fueron sacados de la naturaleza, si nacieron en cautiverio o cómo funciona esto. La verdad es que yo andaba 100% plan de turismo con mi familia. Entonces hicimos esta actividad con los delfines. Los delfines están entrenados para hacer de todo. Pero aquí hay otro trick. No permiten que usted tome fotografías con su celular. Las fotos valen $40 cada foto que le tomen y paquetes de $100 y resto de dólares las fotos completas. Son bien caras. Eso es un negocio ahí redondo. Entonces ahí se los cuento. Ahí tenían manatís, tenían como lobos marinos. No entiendo bien, como les digo, cómo funcionaba, pero sí sé que tenían todos los certificados que les piden ahí en México. Después el catamarán se devuelve al atardecer de nuevo con la barra libre. Usted se puede tomar lo que ofrecen ahí en la barra y ahí termina el tour, que la verdad lo recomiendo bastante, pero simplemente fíjense bien de lo que ustedes quieran hacer en Isla Mujeres para que no vaya a ser que quieran ir a la playa y terminen en una piscina como su servidor. Ahora vamos a hablar de lo más famoso que existe en Cancún, Xcaret. Me dijeron que así es como se pronunciaba. Resulta que es un parque en el que usted va a caminar, básicamente a ver animales que, de nuevo, no sé si esos animales son como rescatados o si eso es tipo zoológico. Había una pantera, manatís, tiburones, entre otros que se encuentran por ahí. El parque tiene ríos subterráneos en los que ustedes se ponen un chaleco salvavidas y lo empiezan a recorrer. Tiene un buffet que está buenísimo y tiene playita. Existe una entrada a Xcaret que es la entrada normal y existe una entrada que es la Xcaret Plus que valía como $40 más, si no me equivoco. $160 nos costó la entrada a Xcaret Plus, que incluía un locker donde dejar su bolso y algunas cosillas más. Que, a ver, a mi parecer el parque estaba espectacular, súper bien hecho, todo autoguiado, usted seguía todo y llegaba a todos los lugares. Muy bien hecho. El buffet espectacular, como les decía, pero incluía como snorkeling nada más y ya, no incluía ni delfines, no incluía ninguna de las actividades extra que hay en el parque. Si es como un parque para ir a ver animales, no hay demasiados animales. Entonces no entendí bien, pero me pareció costoso. La verdad es que el precio está bastante caro para lo que ofrece. Ahora, no es que no valga la pena, pero está caro, para que lo tengan en cuenta para lo que van a ir a ver. A Xcaret nosotros nos fuimos en un carro que rentamos, que olvidé contarles. Esa es una buenísima opción si ustedes quieren moverse a cenotes, a pirámides, a Xcaret, a todo lado. El carro la verdad es que estaba bastante barato. Lo conseguimos como en $70 el día, un carro para 7 personas. Entonces nosotros fuimos en carro a Xcaret y a la vuelta fuimos
a Playa del Carmen. No sé cómo no fuimos ahí antes. Resulta que en la noche había un ambiente espectacular. Era un bulevar inacabable. Yo no lo pude terminar. Caminamos y caminamos y caminamos y no terminamos. Habían ventas de todo, demasiada gente, súper seguro. No sé cómo será la Playa del Carmen, porque fuimos de noche nada más, lastimosamente. Pero recomiendo mucho que se den la vuelta por ahí en la noche, porque estaba bueno, estaba hecho una belleza. Un punto importante también es la comida. Qué tan cara es, qué tan barata. Yo no sé cuánto vale la comida normal, porque yo lo único que me metí en todos esos días fueron tacos. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo me comí tacos al almuerzo, tacos a la cena, tacos al desayuno, en todo momento. Y estaban como en de 8 a 10 dólares la orden de 4 o 5 tacos, dependiendo de lo que usted lo pidiera. Y estaban, ayúdenme a decirles, espectaculares. Y para terminar, lo que tal vez muchos de ustedes están esperando, lo que muchos de ustedes se pueden estar preguntando: ¿cómo es la fiesta? Yo la verdad es que yo no quiero ir ni a playa, ni parque, ni pirámides. Yo quiero ir a caer tendido en Cancún. La fiesta, a lo que entiendo, el lugar más famoso se llama Cocobongo. Las entradas a Cocobongo se pueden conseguir en preventa como en 90, 80 dólares, y se pueden conseguir ya el día que usted entra, y diferentes entradas en 120, en 140, 150 dólares. Y luego están ya las mesas privadas, que ni para qué les digo, no sé ni cuánto valen porque no pregunté. Hay unas de 1000 y resto. Entonces está Cocobongo. Hay otros discos que valen un poquito menos, pero casi que toda la fiesta en Cancún es de pagar un ticket de entrada a un lugar grande que hacen shows, y hay barra libre y hay de todo. Yo en esta ocasión les quedo debiendo el dato exacto, porque andaba plan familiar, andaba tranquilo, andaba con mis papás, entonces alejado, me mantuve alejado del pecado, pero ahí les comparto por si ustedes quieren ir a descontrolarse por allá. Y nosotros no visitamos lugares como la maravilla del mundo Chichén Itzá, que está por ahí cerca, que me dolió la verdad, pero mis papás estaban cansados, querían más como estar tranquilos en la playa, entonces no conocimos muchos lugares, pero por ahí hay rutas de cenotes, rutas de pirámides, pueden ir a Tulum, pueden ir a lugares arqueológicos, a los que obviamente tenemos que volver en algún momento, pero al menos en este viaje, que fue de tranquilidad, de amor y de paz, la pasamos muy bien. La verdad es que me gustó muchísimo Cancún. No me pareció un lugar caro, más bien las playas y todo es gratis, es de libre acceso. Yo creí que iba a ser carísimo y no. Incluso usted puede ir a Cancún, conseguir un Airbnb e ir todos los días a la playa si quiere, gratis. Todo depende qué tan caro quiera hacer usted su viaje, pero lo que le aumenta los costos ya es ir a parques. Hay un montón de parques más, además de Xcaret. Hay parques acuáticos, hay parques de aventura, hay parques para ir de noche. Hay un montón de cosas que ustedes pueden revisar, así que ya depende de ustedes, pero me pareció un buen destino, un lugar bastante tuanis. Por cierto, todo por allá es en pesos mexicanos. Ustedes tienen que llevar dólares en efectivo, es lo mejor para llegar allá a cambiar por pesos mexicanos, que cuando yo fui estaba como a $1 por 15 pesos mexicanos. Así que amigos, cuéntenme qué les pareció a ustedes todo lo que les acabo de contar de Cancún. Nunca les había relatado una experiencia de esta manera, pero quería compartírselos porque muchos de ustedes me escribieron que es un lugar bastante famoso al que muchos quieren ir. Así que ahí está la cuestión. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, si les gustaría que les siga recomendando más lugares turísticos a los que voy de vez en cuando, así de esta manera, detallado, con guías y con toda la cuestión. Les voy a dar un contacto que nos ayudó en todo lo que necesitamos. Él nos ayudó. Esto no es promoción pagada, de verdad. Si él llega a ver este video, le agradezco un montón al muchachón. Les dejo ahí el contacto. Él me organizó el transporte, me ayudó a comprar los tours, me organizó todo y me dio los tips: qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, cómo está toda la jugada. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que la pasó bien en Cancún.